feminismos son uno de los principales enemigos a atacar por gobernantes como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador o Jair Bolsonaro de Brasil? Primero, hagamos un recuento. En febrero de 2018 en Argentina, el pañuelo verde de la campaña nacional de aborto se popularizó en las calles. Se dieron los primeros pañuelazos que acompañaron la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en este país, aunque la ley tuvo que esperar hasta 2020 para ser aprobada. En México, ese mismo 2018, la Corte Suprema de Justicia despenalizó el aborto a nivel federal. En Ecuador, en 2019, los feminismos se movilizaron para exigir el aborto por la causal violación en el Código Penal. Esto recién se logró en 2021, cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia. Para 2022, el país logró una ley que, aunque restrictiva, fue un avance. La marea verde continuó por toda América Latina y el Caribe, cuando en Colombia, en 2022, la Corte Constitucional legalizó el aborto hasta la semana 24. La efervescencia del movimiento feminista a favor del aborto llegó a otros países de la región y de Europa. Pero a la par, actores antiderechos, líderes, fieles, sacerdotes, religiosos católicos y evangélicos también se movilizaron para impedir el avance de los feminismos. La campaña Con mis hijos no te metas recorrió varios países de América Latina, rechazando lo que llaman la ideología de género e incidiendo en congresos y asambleas para impedir que se aprueben leyes sobre educación sexual, aborto o matrimonio igualitario. Los grupos antiderechos se pasaron a la política o buscaron alianzas con partidos para tener la presidencia de sus países o para formar bancadas pro vida en las asambleas y congresos. Así, por ejemplo, tuvimos a Fabricio Alvarado, cantante y pastor evangélico, que fue candidato presidencial en Costa Rica en 2018, o Chin Hun Chung, médico pastor que se presentó a las elecciones de Bolivia en 2019. Y también podemos anotar al pastor evangélico Gerson Almeida, quien terció por la presidencia de Ecuador en 2021 junto con la activista católica Marta Cecilia Villafuerte. Estas candidaturas no faltaron los discursos y descalificaciones en contra del feminismo o del movimiento LGBTI. Junto a estos personajes, en estos últimos años también han aparecido en América Latina y en otros países partidos y políticos de extrema derecha que radicalizaron sus posiciones arremetiendo contra el Estado, las tendencias de izquierda, las instituciones públicas a favor de los derechos o de las mujeres, también de la educación sexual en los colegios, el enfoque de género en la educación, la política o la cultura. Incluso acusan al feminismo de querer destruir la cultura occidental, a la par que dicen defendemos la familia tradicional, la religión y, por supuesto, el modelo económico capitalista. Para las profesoras Cristina Vega y Marta Cabeza se trata de un giro autoritario del neoliberalismo. Toda nuestra identidad está atacada, pero nosotros no lo permitiremos. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2019, mientras que ese mismo año en Bolivia, Yanine Áñez junto con Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, se tomaron el Palacio de Gobierno con una Biblia evangélica en mano que buscaba desconocer el Estado plurinacional. Más tarde en Perú, las iglesias y bancadas antiderechos apoyaron la presidencia de Dina Boluarte. Donald Trump estuvo en la presidencia de Estados Unidos entre 2017 y 2021 y gobernó junto con iglesias y líderes evangélicos que formaron su consejo asesor. Y para este 2025, prepárate porque Donald Trump vuelve a presidir ese país. Y se avisora que vendrán políticas antimigrantes y antiaborto. Además, que desde su presidencia en la Casa Blanca se revitalizan a líderes y activistas de extrema derecha, grupos evangélicos y antiderechos. Yo creo que lo que es importante entender es que estos movimientos reactivos contra el aborto, los derechos sexuales, el matrimonio igualitario han sido muy claves en el reposicionamiento de las derechas en nuestro país y han sido una fuerza que ha impulsado y ha legitimado el gobierno, por ejemplo, de Lasso y ahora el de Noboa, ¿no? Entonces yo creo que esos movimientos y plataformas crearon una base para consolidar una fuerza moralizante por parte de las derechas y ahora derechas cada vez más autoritarias. Para la investigadora y académica Ailín Torres, el conservadurismo avanza por alianzas transnacionales, la disputa de instituciones globales como la ONU o la OEA y la consecución de agendas en común que luego se diseminan en acciones por diferentes países, pero también por lo que llaman la batalla cultural.
Es decir, el pensamiento antiderechos se ha expandido y no solo está en la política, sino que además abarca temas éticos, científicos, legales o médicos. Imponen su visión sobre la vida, la familia o la libertad y, por supuesto, el nacionalismo, asegurando que se tratan de ideas naturales o que vienen de Dios. El análisis de esos discursos nos ha permitido, por ejemplo, dar cuenta de cómo los actores antiderechos establecen asociaciones negativas entre libertad y progresismo o comunismo, entre vida y aborto, entre familia y feminismo. Y de esas formas es que se ha verificado cómo también el discurso sobre la libertad, sobre la vida o sobre la familia se han vuelto centrales en la narrativa de estos grupos antiderechos, en sus agendas y en su política concreta. Para la académica estadounidense Wendy Brown, nos encontramos en un momento de desnocratización. En otras palabras, la democracia ha sido cooptada por el neoliberalismo, aliado con el conservadurismo o al fundamentalismo religioso, principalmente evangélico. Y esto porque al neoliberalismo le conviene mantener la idea de una familia tradicional para que las personas puedan soportar los estragos del sistema. Pero, ¿qué significa la presencia de gobiernos que se reconocen en la extrema derecha para la vida de las mujeres, las diversidades y los feminismos? Pues tenemos un gobierno que se opone a los derechos de las mujeres y esto lo decimos respecto pues, a diferentes al desmantelamiento que ha habido de la institucionalidad de garantía de derechos de las mujeres. Frente a eso, creo que cuando un gobierno dirige estas políticas o estas acciones, pues da la pauta para que los grupos que están ahí, que se oponen a los derechos, estos grupos antiderechos, pues puedan hacer lo mismo. A nivel mediático y corporativo, la situación es bien compleja porque ciertamente es de respuesta a nuestros movimientos, de respuesta y de odio a quienes hemos defendido la vida y los derechos durante todos estos años, a quienes hemos protegido, ¿sí?, a la población y a los territorios, y de alguna manera en este contexto actual lo que vemos que les molesta y por lo que reaccionan es justamente por ese compromiso con la vida, por esa defensa que hemos tenido y que seguimos teniendo en este actual contexto tan hostil. El pensamiento de los grupos conservadores y antiderechos no solo está en sus líderes, sino que cada vez más encuentra cabida en espacios públicos como las redes sociales, donde se amplifican los discursos en contra del feminismo, los derechos sexuales de las mujeres o su participación. También está la desinformación y las fake news, que son estrategias usadas para menoscabar la imagen de los diversos grupos sociales. Cuando pensamos la política antidemocrática, antiderechos y antifeminista, no se trata de actores y agendas que se puedan explicar solo por la vía de la acción de ciertas élites que obscurecen y manipulan a grupos sociales, ¿no?, para lograr sus fines. Por supuesto que es eso, pero no es solo eso, sino que la expansión del conservadurismo y en general de la política antiderechos en el país, en la región y en el mundo, tiene que ver también con las formas en que esas agendas antifeministas y esa política antiderechos se ha expandido y reproducido en estos hondos procesos de fermentación social de los que le hablaba antes, ¿no? La sociedad argentina votó a Milei. Que hay todo un ecosistema reactivo que no solo va en contra de los derechos de las mujeres y de las diversidades, sino también en contra de los migrantes y con discursos racistas. Entonces yo creo que es muy importante tener presente la fuerza de los feminismos para abrir unos discursos de inclusión, de diversidad y de ampliación de derechos que contrarresten también los lenguajes estos de vida, familia y libertad con los que ellos pretenden decir que son los defensores de la familia, los defensores de la libertad y de la paz, cuando sabemos que son fuerzas militaristas y autoritarias. Frente a este panorama, ¿dónde queda el feminismo? Nosotras nos preguntamos, ¿no?, que si es fascismo, ¿cómo se cuenta desde un medio popular y feminista? ¿Cómo retomamos los caminos genealógicos que tenemos para luchar para que todas seamos verdaderamente libres, ¿no? Porque justamente la consigna de este gobierno es la libertad. Y un poco en esta construcción, que como les decía es nueva, es un proceso, pero estamos decidiendo que no podemos ni queremos naturalizar esa narrativa del miedo en la que muchos medios, para nosotras comunicar desde una perspectiva feminista es comunicar para todas las personas, comunidades humanas y no humanas que habitan este mundo, porque ser feminista para nosotras es defender los derechos humanos de todas las personas y eso es lo que tenemos que contar. Periodistas feministas durante el Festival de Medios Digitales Arelia señalaron que en este contexto existe la oportunidad para desarrollar narrativas que respondan de manera crítica y directa a las acciones y políticas de los grupos antiderechos.
Esto dicen, permitirán construir herramientas comunicativas que defiendan los derechos humanos, desafíen los retrocesos en las conquistas sociales y promuevan la igualdad y la justicia social para todas las personas. ¿Y tú, qué piensas de la extrema derecha y los grupos conservadores?